agradezco esta invitación de la IEEE para realizar esta actividad que es cómo vamos a hacer investigación y partimos de una parte importante que es la revisión de lo que hay actualmente, de los trabajos realizados por otros investigadores a nivel mundial. Retomo un poquito de lo que trató el jueves la temática sobre las bases de datos, que es muy importante y es el insumo realmente que vamos a utilizar en esta sesión de estas 2 horas. También esta tarde vamos a que ustedes realicen un taller porque estuvimos pensando que más que hacer una evaluación, el taller les ayuda a comprender y realmente hacer todo ese proceso que vamos a explicar el día de hoy. Y a su vez hacer uso de esas bases de datos, esa búsqueda un poquito más rigurosa, centralizada en el tema o en la temática que se quiera abordar. Entonces, voy a iniciar en este momento, voy a compartir mi pantalla, voy a mostrar la presentación que tenemos en el día de hoy con la doctora Ximena Dinas. Y como dijo Ximena, estuvimos pensando mucho eh, en cómo hacer esta presentación, más que todo en el tiempo y que ustedes también interactúen, no solamente eh, eh, limitarse a responder unas preguntas. Entonces, la temática del día de hoy es revisión sistemática de la literatura. Y para empezar a hablar de esa revisión sistemática, entonces vamos a tener que abordar varios ítems. Lo primero es hacer una búsqueda de información, análisis de la información, revisión y organización de esa información. Por último, construir un plano de relación en base a toda esa búsqueda que hemos estado realizando. Y ya por último, me parece que es la parte más chévere donde ustedes van a realizar activamente, es un ejercicio que hemos propuesto, donde es aplicar todo lo que ustedes vieron el día jueves y el día de hoy que vamos a hacer durante la sesión. No sé si la profesora Ximena quiere complementar algo más. Sí, para los que no estuvieron el jueves, no se preocupen que igual vamos a, en otro momento se pueden ver también la charla del jueves, que estuvo muy buena, sobra decirlo, pero por el día de hoy yo creo que con lo que vamos a trabajar hoy, la explicación que les vamos a dar y el ejercicio de la literatura que vamos a hacer van a quedar satisfechos, esperamos, y va a ser un trabajo interesante para que aprendamos a construir una revisión de literatura. Les hago también simplemente una observación. Me están diciendo que tienen problemas con la inscripción porque aparece ya respondido. Algunos me dicen que tienen problemas. Aparecen unos nombres, pero de todas maneras pueden introducir los datos de ustedes. Y si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat para que al final hagamos otra vez nuestro proceso de corregir, de hacer como las observaciones sobre las dudas. Y las dudas que nos colocaron temprano, que todavía no hemos colocado, las vamos a mirar a la siguiente, no se preocupen. Entonces pueden seguir colocando sus preguntas. Si alguien considera que lo que estamos explicando no lo está entendiendo, también puede levantar la manito. Demos la opción de levantar la mano para darle la palabra, o si vemos que en el chat, de acuerdo a las preguntas, necesitamos ir ajustando, vamos respondiendo las preguntas del chat con el fin de que que no le vaya quedando vacío, no se preocupen. Pero si tienen algún en el chat o levantar la manita. Gracias. Listo. Entonces, teniendo en cuenta en la temática que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a empezar con esa búsqueda de información. Y esa búsqueda de información, bueno, primero tenemos que tener muy claro cuál es la temática que vamos a buscar. Y esa temática, en dónde la vamos a buscar. Y ahí donde tenemos que revisar la confiabilidad del lugar donde vamos a buscar, la pertinencia de esos repositorios de consultas. Y entre esos repositorios, pues tenemos revistas indexadas, las bibliotecas, las patentes, donde en este momento hay diferentes bases de datos que nos permiten hacer ese tipo de consultas. Aquí puse algunas de ellas como lo que es la IEEE Explorer, Science Digest, Google Scholar, Screen, Nature, bueno, y hay muchas otras más. Pero algo muy importante es que estas bases de datos tienen que ser alineadas a la temática. Por ejemplo, aquí muchas de estas son enfocadas
a la ingeniería, a la parte de ciencia física, a la física, pero digamos que si alguien está en medicina, pues va a tener su base de datos que va a contemplar mayor información, o si es de derecho, etcétera. Entonces, esa parte es muy importante porque hay que saber dónde ir a buscar. Y hay muchas bases de datos, muchos repositorios donde se albergan revistas y es donde ustedes tienen que entrar a, a revisar cuál es la que más le conviene buscar. Google Scholar también, digamos que es la que es abierta también para hacer esas búsquedas. Cada revista tiene como sus particularidades en el momento de cómo podemos buscar. Y lo que vamos a hacer es, bueno, cómo hacer esa búsqueda un poquito más restringida, cómo limitarla a un factor de interés el cual yo estoy abordando. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Para eso voy a mostrarles que hay unos operadores que podemos utilizar al momento de hacer esa búsqueda y dependiendo qué tan riguroso sea esa búsqueda, pues vamos a limitar la cantidad de información, la cantidad de artículos o la cantidad de conferencias, de patentes, bueno, dependiendo de dónde estemos haciendo esa búsqueda que vamos a visualizar. Entonces, tenemos tres operadores son operadores que trabajan también de forma lógica y nos permiten, bueno, en una búsqueda de que tengamos más de dos términos en común o varios términos, bueno, cómo hacer que esa búsqueda contemple ambos términos. Entonces, el operador AND o y también, eh, lo que me hace es que si yo tengo dos términos que quiero que en mi búsqueda, al momento de buscar en un artículo, ya sea por el título, ya sea por el resumen o por las palabras claves, contengan esas dos palabras, pues utilizamos este operador. Y aquí lo como vemos acá en la representación en un diagrama de Venn, que es la intersección entre esos dos conjuntos de palabras que pueden haber en toda una documentación. Queremos que aparezcan esas dos palabras. Está el operador o su forma o lógico, donde, bueno, ya no seamos tan rigurosos en esa búsqueda o no pone tantas reglas y bueno, quiero que me contemple una o la otra palabra que quiero buscar, ¿sí? Es decir, o las dos. Aquí no pongo tantas limitaciones, lo que hago es ampliar entonces esa búsqueda y en ese universo de palabras que puede tener una búsqueda en cuanto a una temática, pues bueno, voy a contemplar, así sea que me salga una de estas palabras en el título o en las palabras claves, o que me salgan las dos, o que me salga el segundo término, bueno, este operador me sirve para ese caso. Y el otro es el operador NOT, que lo que me hace es, bueno, necesito que busque referencias que el primer término lo incluya, pero que el segundo no. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, de esta palabra, esta frase que tiene en mi temática de investigación, que tiene varios contenidos, bueno, yo quiero que me busque una parte de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de reconocimiento de lenguaje natural. Entonces yo quiero que no me incluya el natural, quiero que solamente me incluya el lenguaje en esa búsqueda. Entonces ahí estamos haciendo una limitación en esa búsqueda. ¿Y para qué nos sirven esto? Ahorita vamos a ver en las mismas revistas, en las mismas bases de datos, cuando ingresemos una búsqueda en particular, que nos puede salir 1000, 5000, 8000, 10.000 resultados. ¿Y a qué hora vamos a leer 10.000 resultados? ¿Será que tendríamos que hacer eso? ¿Será que realmente es eficiente leer esos 10.000 artículos que contienen una palabra en particular del tema de investigación? Y entonces ahí es donde empezamos a mirar cómo empezamos a limitar esa búsqueda. O otra forma de limitarlo puede ser, por ejemplo, el periodo que yo estoy buscando. Por ejemplo, hay artículos que fueron publicados hace más de 5 años, pero siguen teniendo un impacto importante de acuerdo a la metodología y los resultados propuestos, siguen siendo pertinentes. Como hay otros artículos que ya, digamos, están desactualizados porque ya hay nuevas metodologías, nuevos desarrollos que, digamos, han permitido evolucionar un poco más en el método propuesto inicialmente. Entonces, ahí es donde vamos a empezar cómo vamos a restringir esa búsqueda. Entonces, de aquí me voy a
y directamente a mostrarles directamente las bases de datos. Entonces, por acá estamos viendo Springer, que es una base de datos para buscar diferentes áreas del conocimiento. Voy a, por ejemplo, Profe, sí, le hago aquí. Lo que pasa es que tengo una duda y no quiero que Jesús Oyuba se me quede con la duda. Me pregunta, en caso de buscar con 3 términos, tengan en cuenta una cosa, de acuerdo a lo que está hablando, la profesora Lady, es que es, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una búsqueda sobre ciudades inteligentes, smart cities, pero en términos de movilidad. Entonces, ese término de ciudades inteligentes se puede buscar con movilidad o se puede utilizar, por ejemplo, con transporte o con transportation. Entonces, usted busca Smart Cities Plus o más movilidad, más Smart Cities, más transporte, Smart Cities más transportation, por ejemplo, en inglés las 3. Entonces, allí tienen 3 términos diferentes, pero los 3 términos se están refiriendo exactamente a lo mismo. Lo que no puede pasar es que pierdan el foco de la investigación. Porque cuando ustedes, por ejemplo, supongan que quieren hacer una búsqueda si ustedes quieren hacer una búsqueda más amplia y quieren que de Smart Cities les hable también de lo que hay, las soluciones que hay, por ejemplo, en medicina, en salud, en educación, entonces todo esto debería estar contemplado en la búsqueda que hacen. Porque si no le van a salir, la idea es que que todos los artículos apliquen o estén relacionados con esa cadena de búsqueda que ustedes seleccionaron. Entonces es muy importante cuando se selecciona la cadena de búsqueda, determinar de manera clara qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero buscar las soluciones de Smart Cities en transporte en América Latina, entonces yo busco Smart Cities más transporte más América Latina o más Latinoamérica. Entonces se me pueden extender el número de palabras con las que voy a realizar la búsqueda, pero sigo estando dentro del mismo foco siempre. y claro, algo que implemento acá con que dice la profesora Ximena es nosotros podemos esa búsqueda enfocarla a ciertas áreas en particulares y podemos utilizar varios conectores, es decir, no solamente utilizar 2 términos, pueden ser más términos. Por ejemplo, acá voy a buscar algo, por ejemplo, de reconocimiento de lenguaje de señas. Lo voy a buscar así simplemente en forma general y miren que tengo 447.775 resultados. Son muchos resultados y el lenguaje de señas pues puede estar enfocado a muchas cosas. Entonces, yo acá puedo empezar a limitar esa búsqueda y yo, por ejemplo, quiero enfocarlo puedo utilizar uno de los operadores que utilicen un sensor como el Kinect, por ejemplo. Y aquí miren cómo empezamos a limitar, a restringir esa búsqueda ya a 1302 resultados. Y esa es la utilidad de estos conectores. Ya, por ejemplo, si yo quiero, quiero que no solamente sea el Kinect, sino que sea otro sensor, por ejemplo, puedo poner MG. Bueno, y ya miren que cada vez vamos acortando esos resultados. Pero no Acá, solamente, sí, sí, perdón, acá hay que tener en cuenta, acuérdense, precisamente lo que les estaba diciendo la profesora Lady de los conectores. Entonces a veces hay que utilizar, por ejemplo, dependiendo, hay que conocer un poquito y hay que entrar a mirar qué significa cada cosa dentro de o cómo se debe hacer la búsqueda dentro de cada base de datos. Porque, por ejemplo, a veces uno quiere que le salga sign language junto, entonces uno tiene que colocarle doble comilla. O, por ejemplo, la profesora Lady podría querer que le salga el lenguaje de señas con Kinect o que nos puede hacer el favor la profe de ayudarnos con eso, o con EMG. Entonces, los que estaban con Kinect o los que estaban con EMG, pero debería de utilizar como alguna estructura para el mismo lenguaje, el mismo sistema nos va a ir enseñando. Utilicemos también las búsquedas avanzadas para decir qué palabras queremos que estén, qué palabras no queremos que estén o cuáles palabras ahí, entonces serían al menos, no, en Kinect, no, perdón, Lady, serían al menos, con al menos una de estas 2 palabras. Sería con al menos una de las 2 porque sería como lo inclusivo. Entonces hay que aprender un poquito a conocer estas bases de datos y cómo funcionan. Ahí sería con esa o exacto, OMG.
Entonces hay que aprender, hay que siempre entrar a la búsqueda avanzada y hacerle a la búsqueda avanzada algunos filtros adicionales para que nos cojan los resultados. Sí, de hecho, cada revista, digamos, tiene la forma de utilizar sus operadores. Por ejemplo, si podemos utilizar AND, OR y NOT, pero hay otros que pueden utilizar el símbolo más, identificando que es la AND, o puedo utilizar el menos, identificando que es el NOT, pero eso depende de la base de datos que estemos consultando. Porque hay algunas que, digamos, sí pueden expandir un poquito más esa opción de cómo utilizar esos operadores. Entonces, por ejemplo, voy a dejarlo así tal cual, utilizando con Kinet o MG. Kinet y MG, de pronto para los que no conozcan, son dos tipos de sensores que me entregan, el Kinet me entrega señales de cámaras, me entregan señales de puntos articulados, de profundidad, mientras que el MG es un sensor electromiográfico que pongo en el cuerpo para medir la tensión y extensión del músculo. Entonces voy a hacer esa búsqueda como tal y miren, vamos acá a buscar. Si ustedes ven, miren que acá utilizamos, ya aparecen directamente cómo utilizar estos operadores y miren las respuestas. Tengo muchas, sigo teniendo muchos resultados como tal. ¿Qué más puedo utilizar? Bueno, aquí hay algo que me Lady, está ahí, pagando ahí nos quedó un las dos, errorcito. sí. Ajá, se nos vino el OR. Entonces había que colocar, en la búsqueda no se colocaba el OR porque nos está encontrando también palabras que digan OR. Sí, ya. Entonces quita Es que el, pensé que no le iba a poner. sí. Ya vamos a ponerlo así. Es Listo, parte de lo entonces, que uno tiene que ir ajustando porque entre una base de datos y la otra puede cambiar. Entonces uno está acostumbrado a una manera, pero tiene que estar mirando exactamente cómo sale. exacto, muchas gracias, Jimena. Entonces, miren que Miren acá que allí, tenemos, dilo tú. listo, tenemos de pasar un conjunto de resultados de más de 400.000 a solo 4.000 resultados en donde estamos utilizando lenguaje de señas con Kinect o lenguaje de señas con un sensor EMG, ¿sí? Por acá en alguno de Aquí, estos. ajá, yo aquí lo que le iba a hacer la observación es que cuando tú colocaste el lenguaje de señas y Kinet solamente salieron 1300. Entonces hay un conjunto adicional que busca, ahí ya van a salir más porque hay un conjunto adicional que además de Kinet pueden estar utilizando el Kinet, pero también pueden tener el EMG. Entonces por eso aumentó el número, porque cuando ustedes le colocaron, cuando le colocaste solamente Kinet, eran 1302. Ahí aumentó a 4400 porque está también la opción del EMG. Exacto, que ahí ya, pues digamos, el conjunto es la unión de todas esas dos palabras que pues, tenemos ahí como elementos que identifican nuestra búsqueda. Miren que esta base de datos, aparte de tener los operadores, aquí nos aparecen en la parte izquierda otra forma de hacer un filtrado un poco más riguroso. Por ejemplo, si queremos consultar en un conference paper o en un artículo o un capítulo de un libro, una publicación. Entonces yo, por ejemplo, quiero restringirlo a que sean artículos y miren que ya inmediatamente reduzco la búsqueda a que sean 2.227 artículos y acá ya puedo enfocarlo, bueno, a qué disciplina quiero enfocar esos resultados que me están apareciendo, hacia la parte de biomedicina, hacia la parte de ingeniería, computer science. ¿Y eso por qué es importante? Porque pueden que estén utilizando en la publicación el reconocimiento de lenguaje de señas, utilizando estos dos sensores, pero para hacer una observación en el área médica, algún patrón de, por ejemplo, de que tenga la persona al momento de hacer la seña, o si la queremos hacer en la parte de computer science, bueno, cómo hacemos un algoritmo que pueda procesar esas señas de pronto con un tiempo de cómputo menor, utilizando una técnica de aprendizaje de máquina, ¿sí? La parte de ingeniería es, bueno, es un poco más grande, es un poco más limitado el campo, si ya me quiero, por ejemplo, quiero realizar la construcción del dispositivo que se utilizó para la captura de estas señales. Entonces miren que eso va variando la temática en que me va a mostrar ese artículo que estoy realizando. Y así como puedo, por ejemplo, voy a enfocarlo acá al área de ingeniería, puedo aquí mirar, bueno, a qué subdisciplina le estoy aplicando. Entonces, miren que acá puede ser la parte de robótica. Ejemplo, se me ocurre un brazo robótico que haga el movimiento de la seña que hace una persona.
Entonces miren que eso aún más va restringiendo y ya hasta tener, por ejemplo, de pasar de 1000 de 100 a tener 41 resultados en esta búsqueda. Y de esa manera, pues yo voy haciendo un poco más riguroso al momento de escoger esos artículos que son pertinentes para la investigación que yo estoy haciendo en la temática de interés. Ahora, no solamente, bueno, ya tengo aquí estos, digamos que me voy con estos 41 artículos que encontré. Ahora, cómo voy a hacer esa revisión de cada uno? Bueno, aquí vamos a empezar a hacer uso de lo que tiene, de estas opciones que presenta esta base de datos, que me permite descargar este archivo. Voy a guardarlo por acá, con la extensión .csv, en donde yo la puedo abrir ya en un archivo Excel. Vamos a hacerlo por acá. Y acá me muestra pues un poquito desorganizado esta información. Les voy a mostrar ya uno más organizado. Me muestra la información de esos artículos que estaba consultando, ¿sí? Y me aparece el título, me aparece en qué journal se publicó, en qué volumen, me aparece el enlace de acceso a ese artículo, el año de publicación. Y miren que aquí hay un filtro que de pronto no utilicé. Voy a compartir la pantalla, que creo que no están viendo mi Excel. Aquí me descargó el archivo de Excel. Inicialmente lo descarga de una forma desorganizada, y yo ya pues utilizando las herramientas puedo ubicar cada uno de los elementos que me muestra esa descarga, como entonces le decía, la publicación del título, el journal, el año de publicación. Por ejemplo, entre los límites que nosotros pusimos en la búsqueda no definimos ese rango de años como tal que queremos ubicar. Voy a volver otra vez a la página de donde estamos revisando pues la base de datos. Y miren que acá me aparece como acá el año de publicación en que yo quiero restringir. Por ejemplo, acá está, por defecto lo puse entre el 2013 y 2020, pero yo quiero ser un poquito más riguroso, digamos, a hacerlo en los últimos 5 años, ¿sí? Y ya voy filtrando esa búsqueda aún más. Esta información, entonces, cuando yo abro ese archivo de Excel que me exporta, me van a salir, es esto que estoy buscando, el nombre de ese artículo, dónde acceder a ese artículo, y de esa manera ahorita hacer el proceso de revisión, de esa revisión sistemática. Eso, por ejemplo, lo hice acá con la revista Springer, con la base de datos, perdón, de Springer, pero así como lo tenemos para Springer, lo podemos hacer con la IEEE. Acá. Donde acá, por ejemplo, voy a hacer acá una búsqueda avanzada. Y miren que bueno, mientras... Acá, sí, qué pena, señora. Tranquila. Mientras Lady va haciendo la búsqueda de avanzada, yo les voy contando también unos detallitos que debemos tener en cuenta. Lady tiene que hacer, para que los datos den resultado y para que realmente los datos sean comparables entre ellos, Lady tiene que hacer exactamente la misma búsqueda que hizo allá. Por ejemplo, acá le presenta otra manera de escribir los datos. Le dice que busque este término, en este caso, que lo busque, y le pregunta también en esta base particularmente, le pregunta, Lady, ¿te quedó una en AN y otra en OR? No, creo que nosotros teníamos OR. Así creo que es. Ajá, ambas son, no, ambas tienen que ser AN. Ok. Y entonces el Lady tiene que hacer los mismos pasos que hizo, que aplicó allá para la búsqueda, tiene que aplicarlos acá. Pero entonces acá me lo voy a adelantar un poquito a Lady para explicarles otra cosita. Por ejemplo, yo cómo lo hago o cómo hacerlo. Es una manera, simplemente ustedes deciden cuál es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, yo hago la búsqueda general, así me salgan 400,000. Luego, por ejemplo, el rango, lo que pasa es que luego vamos a ver otra cosa que se llaman los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Luego yo, por ejemplo, el rango de las fechas lo dejo como un criterio de inclusión o de exclusión para ir filtrando los datos. O sea, uno tienen que tener también unos mecanismos de filtrado.
Entonces, miren que ahí dice filtros aplicados. Entonces, a veces es mejor contemplar nomás la cadena de búsqueda para hacer como ese primer paso, tener en cuenta solamente la cadena de búsqueda y ya en los siguientes pasos hacer el filtro, si revistas, si por años, si por características propias de lo que están construyendo. Entonces, simplemente como esa recomendación, porque esta metodología se llama la metodología Prisma y hay muchas formas de aplicarla. Uno puede decir prácticamente cómo la quiere aplicar, define cómo la quiere aplicar, pero tiene que garantizar para que los resultados sean buenos que la está aplicando igual en las diferentes bases de datos. Es decir, si yo busco, por ejemplo, aquí Lady sacó solamente lenguaje de señas. Entonces, como sacó aquí solamente el lenguaje de señas, no es la misma búsqueda que hizo en el otro que decía lenguaje de señas, Kinet y OMG. Entonces tiene que hacer exactamente la misma búsqueda en ambas bases de datos porque si no le van a arrojar resultados diferentes. Ahí también, Lady, creo que ahí dejaste el AND y ese lenguaje de señas Kinet o OMG. Era OMG, ¿cierto? Sí, era Kinet o OMG. Así. Ve, pero no quiere. Me parece curioso. Voy a hacerla de esta manera. Sí, tocó por ahí. Lo que pasa es que por aquí solamente es uno. Puede que depende que en la búsqueda, por ejemplo, para tenerlo con estas dos restricciones, en esta base de datos de pronto no me encuentre como tal Kinet y MG específicamente, ¿sí? Puede suceder eso, porque recuerden que las dos bases de datos no tienen los mismos centros de búsqueda, no tienen los mismos papers, ¿sí? Sí. Voy a dejarlo como Kinet y Sí, ajá. Para revisar. Sí, apenas esas dos. Ajá. No, quita esa y deja nomás Kinet y MG, que son los dos que nos están presentando problemas. Y miramos si a ver si esos son los dos que tienen problemas. Hay que, como les decimos, hay que explorar y explorar y explorar para revisar, para saber exactamente. Aquí nos están saliendo unos con Kinet y MG. Es posible que los que hay, ¿cuántos salieron? 17. Y de esos que hay, no haya ninguno que tiene... para no reconocimiento de señas. Para reconocimiento de señas, o sea, para lenguaje de señajeras, ¿no? Sí. De hecho, son muy poquitos, ¿no? Teniendo en cuenta que en el otro lado daban 400,000, algo así. Entonces puede ser que la base de datos esta particularmente esté dando ese resultado. Coloca la lenguaje de señas y Kinet, por ejemplo. Exacto. Eso. Solamente para ver cómo sale. En el otro, ¿se acuerdan? Si se acuerdan de la 1302. Aquí nos damos cuenta cuántos van a salir. Por ejemplo, tenemos 141 resultados, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que en esta base de datos, digamos que para esta temática en particular, que es lenguaje de señas, y haciéndola una restricción ya involucrando el tipo de sensor que estamos utilizando, bueno, la cantidad de resultados nos disminuye. Y nos va a disminuir más si, por ejemplo, ya definimos que sea, por ejemplo, en un journal el tipo de búsqueda que queremos realizar. ¿Sí? Miren que ya pasamos solamente a 9 resultados y bueno, hacemos el mismo procedimiento. Por ejemplo, cómo organizar esos datos. Entonces, esta revista también nos permite hacer esa exportación. Voy a descargarlo acá un momentico y volver a ajustar esa tabla. Digamos que lo que vamos a ir haciendo es como un conjunto de bolsas de cada una de las revistas que encontramos mayor relevantes con respecto a la temática de investigación. Bueno, acá se me quedó descargando un poquito. Ok.
qué pena, vamos a hacer la descarga. Que creo que yo lo tengo descargado. No puede que se me haya cerrado la sesión acá. En un momento. Ok, les voy a mostrar, ya lo tenía descargado, voy a compartirles en este momento cómo lo descarga entonces el de la IEEE. Mire que este contempla un poco más de información en comparación al que muestra el de Springer, y acá pues de nuevo tenemos que hacer la organización de todos estos datos, de toda esta tabla, de tal manera que ahorita vamos a mirar esos artículos que ya consideramos que son relevantes para nuestra temática de investigación. Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos con ellos? Hay otra revista, así como lo hicimos con Springer, Sciences Digest, pero en Springer y Triple lo podemos hacer con Sciences Digest, con ACM, ACM, ACM ¿sí? y Google Scholar. Google Scholar. Estamos hablando de ingeniería, ¿no? Exacto. Los que no sean de ingeniería, pues hay unas bases de datos propias, por ejemplo, en Nature, para la de medicina, o esta Saga, creo que se llama unas, o Sage, se llama una. Entonces hay que buscar, deben cada uno dentro de sus áreas conocer cuál es la base de datos o las bases de datos que más aplican, o buscar en Web of Science, o buscar donde sea prudente. Aquí aprovecho esta pantalla que tiene, porque me está como fallando un poco el internet, aprovecho esta pantalla que tiene la profe Lady para explicarles o para recalcarles que aquí en las opciones, entre las opciones de IEEE, está la opción de descargar también tipo archivo, descargar todos los artículos que nosotros hagamos de esa búsqueda, los pueden descargar. Esta particularmente tiene una opción que a mí me parece perfecta, que es que dentro del archivo que ya descargan, que es este, que luego hay que organizarlo un poquito porque sale así todo espaturrado, digo yo, eh, guarda información, por ejemplo, de las citaciones. Entonces, a veces uno, por ejemplo, puede utilizar ese tipo de cosas como para filtrar también. Uno dice, bueno, yo voy a hacer una revisión de literatura, pero solamente voy a revisar la literatura, voy a incluir en mi revisión de literatura los artículos que hayan tenido al menos 10 citaciones o que hayan tenido al menos 50, dependiendo si ese elemento también permite filtrar. Pero hay que tener cuidado con el uso que le damos a esta herramienta, porque así como esta tiene esa opción, las otras no la tienen. Entonces, si nosotros el archivo de las otras bases de datos nos devuelve 500 y no la tiene, nos toca ponernos a buscar artículo por artículo cuáles son los que tienen más citaciones, entonces nos va a quitar mucho tiempo. La idea es utilizar lo que más podamos y aplicar los filtros de manera que nos vayan reduciendo rápidamente los, que nos reduzcan rápidamente la cantidad de artículos. Ya lo vamos a ver ahorita, pues eso es como lo que les quiero decir, que les quede, que la primera opción, así como ya al inicio dijo, hay 440 y pico de mil, cuando uno tiene tantos, uno tiene que darse cuenta que lo que tiene que hacer es acomodar la palabra de búsqueda. O sea, ajustar la palabra de búsqueda de tal manera que me pueda enfocar en lo que realmente necesito, y también ajustar la palabra de búsqueda para reducir y para filtrar esos elementos y que no me queden tantos. Ella cuando hizo el ensayo con lenguaje de señas, le salieron 440.000, pero cuando ya le dijo lenguaje de señas y Kinet, le salieron 1000. Y cuando le dijo lenguaje de señas y Kinet o EMG, le salieron 4000. 4000 es un número, obviamente no nos vamos a leer todos esos artículos, pero 4000 es un número todavía manejable, porque luego vamos a hacer lo que les digo más adelante, vamos a hacer otros scripts, vamos a aplicar otros criterios que nos permitan reducir ese número. Entonces esa es la idea de hacia dónde vamos. Sí, concordando entonces con lo que dice la profesora Ximena, yo les quiero pues por último decir de esta búsqueda de revistas en que cada revista tiene como su forma de hacer esas búsquedas y utilizar los operadores, inclusive tiene palabras que no son relevantes en una búsqueda, por ejemplo como algunos conectores, y pues ella muestra unos tips para hacer esas búsquedas que nosotros necesitamos. Cada revista, cada base de datos lo tiene, entonces ustedes también pueden consultar ahí esas herramientas. Les quiero mostrar, por ejemplo, eso, la de unas palabras que yo les digo que no son relevantes al momento de hacer una búsqueda, pero que se vuelven comunes y que son muy generales, ¿sí?
y que se pueden encontrar en cualquier artículo. Y esas palabras pues realmente no todas las revistas tienen los mismos top words como tal, pero sí pueden variar, pero la característica que tienen es que son muy comunes y se pueden encontrar en cualquier tipo de artículo. Entonces, la idea es tratar de Lady, no utilizarlas. Sí. De hecho, mira que en el ejercicio que tú hiciste, ¿te acuerdas que dejaste la palabra or por accidente? Y esta hace parte de los stop words. Entonces, ustedes vieron que cuando Lady por accidente dejamos el or, que quedó or. Entonces quedaron 440,000. Es porque el or aparece en todos los documentos, entonces, como dice que tenga esa palabra, entonces aumenta el número. No usen conectores, utilicen palabras, solamente keywords para hacer la búsqueda. Y te vas un poquitico más adelante, más arriba, Lady, que ahí pasaste una cosita en la que quería hacer énfasis. Ay, ¿qué me hizo? Tú la tenías aquí, más arriba. Ahorita. De ¿Ya se pronto. acabó? No, por donde estaban, donde utilizan el asterisco. Creo que es más arriba. Es que hay una parte, esta, ahí en esa partecita, la de arriba. Ya pillé. Aquí, por ejemplo, este es muy importante, porque, ay, se me pasó. Era donde tenía la tablita con el asterisco, no sé qué la hiciste. Te fuiste ya para arriba. Es que a mí como que me está demorando mucho en cogerme Es una tablita que decía... Esa no. No, Más estas abajo. no son de las asteriscos. Estas son de Esta, los. esta. Es, La que sigue. Ahí, esta de cuando acá. quieran que la búsqueda sea exacta, entonces utilicen doble comilla. Pero también hay una parte donde decía electron y decía asterisco. Entonces tengan en cuenta esa tabla que dice antes de criterio múltiple, sí, esa. Ahí, por ejemplo, esta tabla se está utilizando, esos elementos se están utilizando el asterisco para decir que le busque todas las palabras que empiece con electro. El asterisco quiere decir que complemente, pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, acá se te va, o sea, sirve mucho, pero hay que tener cuidado. Aquí te va a encontrar electromecánica, electroelástico, electrónico, electromagnetismo, electrón, o por ejemplo acá es para que reemplace el asterisco una letra. Entonces aquí puede buscar ambas, o women o women. Aquí también mi asterisco, entonces puede encontrar hombre, Miriam, porque no le estás diciendo exactamente, estás diciendo que ahí en el asterisco va cualquier cosa. Entonces este es muy bueno cuando uno tiene una buena parte de la palabra. O sea, por ejemplo, cuando uno no tiene electrón, de pronto no, pero electroni, sí. Si uno le agrega el NI, entonces le busca o electrónico o electrónicos o palabras ya muy, porque si no se le va hacia a otra parte y entonces ya uno termina perdiendo como el hilo de la palabra. Esto me refiero a que esto lo pueden colocar dentro del criterio de búsqueda. Por ejemplo, cuando les dije ahorita, si ustedes quieren buscar Smart Cities con transporte, entonces usted puede colocar transport asterisco. Entonces le va a encontrar transporte, pero también le va a buscar transportation y le va a buscar palabras que hayan escrito que sean similares. Entonces, eso es muy práctico, porque uno debe tener una única palabra de búsqueda para las cadenas que uno defina de búsqueda las debe tener para todas las bases de datos, porque si no está buscando en varias bases de datos. Y la otra recomendación es que como Lady nos está diciendo, que utilicemos palabras, pues esos sistemas tienen unas palabras sugeridas. La otra opción es buscar también los tesauros, que se los mencionamos también la vez pasada, los famosos tesauros, que ya nos definen como unas palabras que son reconocidas. Entonces, para que tengan esa otra opción de buscar. Lo que les estoy diciendo es, por ejemplo, en el chat se lo estoy escribiendo. Por ejemplo, yo puedo buscar así, Smart Seed. Ay, sorry, se me fue. Estoy en un teclado que no conozco. Por ejemplo, esta cadena que les acabo de colocar, Smart, Seed, asterisco, Transport, asterisco. Entonces ahí me va a buscar todo lo que tenga que ver con Smart, que diga Smart, que diga City o Cities y que diga Transport o Transportation. Entonces si yo lo combino, tengo como 6 cadenas de búsqueda, ¿sí? Tengo Smart City Transport, Smart Cities Transport, tengo Smart City Transportation, Smart Cities Transportation.
Entonces tengo una combinación de city and cities y de transport and transportation. Entonces eso me va a generar, es como si yo hiciera todas esas cadenas de búsqueda al mismo tiempo. No tengo que ir haciéndola una por una, entonces puedo ir un poco más rápido. Listo, entonces, Me están preguntando sobre los comentarios de estar suscritos a IEEE Explore. Pues tienes bueno, me preguntaron en privado, no sabía, sorry. Es una base de datos. Lo ideal sería que se conectaran las instituciones, que las instituciones se conectaran y que nos dieran acceso, por ejemplo, a todos los estudiantes y profesores, pero es una base de datos que tiene información, artículos y podemos descargar de forma gratuita para leer, para conocer una cantidad muy significativa de documentos, 5 millones o más. Entonces, la ventaja, pues, tener acceso a 5 millones de artículos que te puedes leer por un precio relativamente bajo, porque si no estás suscrito, pues te toca pagar por cada uno que descargues. Cuando tienes el acceso, pues al menos tienes acceso. Yo creo que no los 5, creo que no los 5 millones. Yo apenas estoy empezando con la membresía y no conozco bien el IEEE, pero sí tienes acceso a una gran cantidad de información dependiendo de dónde estés suscrito, pero sí tiene muchas ventajas. claro, y otra cosa es que usualmente las universidades eh, la biblioteca tiene suscritas ciertas revistas o ciertas bases de datos, entonces sería verificar en la institución en donde te encuentras cuáles bases de datos se tienen, si por ejemplo si está en la IEEE, pues puedes acceder, digamos, con el mismo usuario y contraseña que utilizas como de tu identificación estudiantil. Entonces, esa es como la recomendación, mirar en su universidad qué bases de datos ustedes pueden acceder como tal. Además, como es una organización que en últimas es una red, entonces también tiene la ventaja de que creas una red de contactos también. O sea, tiene muchas ventajas, es pertenecer a una red de investigación, tienes posibilidad de que dan muchas, te mandan todo el tiempo, porque a nosotros nos mandan todo el tiempo eventos que hacen, te invitan, si por ejemplo, si vas a escribir un artículo, es mucho más barato para el que va a escribir un artículo para una revista IEEE, publicarlo. La descarga a veces es gratis, a veces te cuesta menos, o sea, tienes descuento por todo lado y cuando uno tiene la membresía lo ideal es utilizarla. Bueno, aprovecho para decirles que ahorita sí nos acaba de llegar el formulario real, me disculpo porque yo compartí uno que no era el formato definitivo, tenía un errorcito, entonces ya está el real. Las personas que ya habían llenado el formato anterior, me disculpo, por favor, llenan otra vez para que quede registrada la inscripción, porque este sí es. Y le doy otra vez la palabra a la profesora Lady. Gracias. Bueno, entonces, después de tener todas esas consultas que realizamos en diferentes bases de datos, es bueno empezar a organizar esa información. Y esa organización de esa información pues depende de esos filtros de búsqueda que nosotros hayamos utilizado. Acá les muestro una tabla como ejemplo donde aquí tengo estos números que ustedes ven acá, hace referencia al artículo que estoy buscando, por ejemplo, si lo tengo ya indexada a Mendeley, esos artículos para tener una organización sistemática. Recuerden que es muy importante ustedes llevar un orden a la bibliografía, a todos esos artículos que hemos estado consultando, porque después nos perdemos de dónde salió cuál es este artículo entre los documentos, si no lo tenemos bien ubicado, guardado como tal. Mendeley es una buena estrategia, hay diferentes otras herramientas para almacenar estas citas bibliográficas. EndNote también es una de ellas, ya bueno, hay muchas, digamos que cada uno utiliza la que tiene que sienta mayor preferencia, pero nos permite entonces acá en esta tabla visualizar, bueno, aquí en dónde han sido publicados esos artículos, en qué tipo, si hace una conferencia, si hace un journal, o también nos permite mirar el número de citaciones. Si ustedes ven acá, esta tabla está organizada de acuerdo al número de citaciones que tiene cada artículo. Y aquí lo que estamos haciendo es la unión de cada una de esas bolsas de búsqueda que realizamos en las diferentes bases de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que al final vamos a analizar para poder hacer esa revisión un poquito más profunda de ese artículo, pero también de una forma organizada. Esas bolsas entonces resultan siendo algo como tenemos acá en este gráfico,
que, bueno, de IEEE saqué un conjunto de artículos que tienen ese mismo filtro de búsqueda que yo establecí para ese tema de investigación de Google ACM, bueno, y puedo tener otras más, ¿listo? Y de ahí lo que ya es, bueno, voy a armar una bolsa con todos esos artículos que ya creo que son relevantes, que son pertinentes, que se enfocan a la temática que requiero buscar. O sea, ya tengo toda una bolsa de búsqueda. Ya cuando tenga armada esa bolsa de búsqueda, entonces me empiezo a hacer estas preguntas. Bueno, ya sé cuál es la temática de investigación, ya busqué artículos que trabajan en esa temática de investigación, pero entonces quiero saber qué han investigado, qué se ha hecho, a qué herramientas han utilizado, qué logros se han conseguido, hasta dónde han llegado, desde qué dimensiones se ha abordado esa temática que voy a abordar, qué aspectos faltan por todavía trabajar, qué vacíos existen y qué tanto se ha investigado, porque puede que un tema, digamos, en un tiempo haya tenido una curva, una tendencia en la curva de investigación muy alta, pero ya se estabilice, digamos, ya en los últimos años ya tenga pocas publicaciones alrededor de ella, o que pueda que siga todavía siendo un tema que hot, en el sentido de que todavía hay mucho por hacer, hay muchas publicaciones, entre otras. Entonces, por estas preguntas que me estoy planteando es lo que yo voy a ir a mirar en esos artículos que yo ya consideré relevantes. Y esas preguntas, cuando encuentre la respuesta, me va a permitir armar mi proyecto de investigación, a plantearme que si la idea que tengo, el problema que voy a desarrollar y la metodología que estoy proponiendo, pues realmente no está solucionada, voy a hacer un aporte, qué aporte le estoy haciendo a ese tema y cómo me voy a comparar con lo que ya existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo me respondo esas preguntas? Vamos a hacer entonces una revisión iniciando por cada artículo. Esto es un tema que ustedes pueden considerar un poquito desgastante, pero que al final les va a ahorrar mucho trabajo en su formulación de proyecto de investigación o en ese artículo de investigación que estén haciendo como tal. Y vamos a utilizar estos criterios. Vamos a mirar el título, el autor. ¿Por qué es importante el autor? Porque puede que ese autor haya hecho una, dos, tres o más publicaciones alrededor de la misma temática, pero en cada una vaya a tener un aporte diferente o un enfoque diferente. Eso también es muy importante revisarlo. El resumen en un artículo es lo que atrapa al lector y le dice, vean, qué es lo que estoy proponiendo en este paper, cuál fue mi metodología y cuál fue los resultados parciales que obtuve de una forma muy concreta. Y eso, entonces, como lector, a mí ya me atrapa y me motiva a, bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que se está haciendo en este artículo? ¿Cómo lo hizo? Entonces ya empiezo a leer un poco, detallar más cada uno de ellos. Pero si nos ponemos a leer todo un artículo, ustedes se darán cuenta que si tenemos, por ejemplo, una bolsa ya de 50 artículos y cada artículo pues, puede tener 7, 8 páginas, dependiendo de la publicación, pues esto me ha llevado un buen tiempo. Entonces, ese resumen me permite de forma rápida mirar en qué está aportando ese artículo a la temática que estoy realizando. Las generalidades. Las generalidades usualmente se encuentran en la parte de introducción o inclusive en la misma conclusión de ese artículo. ¿Y qué viene siendo? Viene siendo la justificación de por qué estoy tratando este tema. Por ejemplo, en el reconocimiento del lenguaje de señas, ¿por qué es importante trabajar en el tema de reconocimiento del lenguaje de señas? Porque hay datos estadísticos de personas que, digamos, tengan problemas de comunicación y cuántas personas realmente manejan este lenguaje y cuántas no. Todo ese tipo de aspectos que hacen que no realmente no están proponiendo una metodología ni un resultado, sino que me están aportando a justificar cuál es la necesidad que tiene esta temática. Seguimos con el punto, y el punto realmente es el problema que yo estoy abordando. Ese problema también me lo dice en esa fase de introducción del artículo. Me dice, ¿qué problema estoy abordando en este artículo? Todos los artículos pueden abordar diferentes temáticas.
El reconocimiento del lenguaje de señas es un campo muy amplio y yo me puedo concentrar, bueno, yo quiero concentrarme en cómo hacer reconocer cada una de las falanges que tengo utilizando algún tipo de sensor. Es una de las temáticas. Pero si yo digo, no, yo quiero utilizar la expresión facial para mirar cómo textualiza de acuerdo a la señal que está realizando. Entonces, ¿qué problema estoy solucionando? Ese es el punto. Las aristas es, bueno, el autor, en cada artículo, el autor hace una revisión juiciosa del estado del arte. Luego, en esa misma revisión, él empieza a mencionar algunos huecos que faltan, algunos elementos que todavía falta desarrollar. O en sus mismos resultados también dice, bueno, yo llegué hasta acá, pero resulta que falta probar este método, falta compararse, ¿sí? Es todos los elementos que hacen falta por desarrollar en esa temática de investigación. Esos son las aristas. Y la metodología es lo que él está proponiendo para darle solución a ese problema que está abordando. Usualmente esa metodología se plantea de una forma esquemática como tal. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo uno puede empezar a armar ese documento con esta información que extraemos propiamente de esa revista. Entonces, ese resumen es un resumen tal cual de la revista, las generalidades que tenemos. Miren que aquí estamos hablando, no estamos hablando propiamente del resultado, sino algo muy relevante al tema en este caso. Estamos utilizando los sensores para el desarrollo, para el reconocimiento de señales, ¿sí? Y que son sensores que utilizan usualmente en videojuegos, tanto el Kinect, el Nintendo, bueno, etc. Eso es una generalidad que tiene ese artículo. Pueden surgir varias generalidades, lo importante es que sean muy concretas, porque no se trata tampoco de exponer todo lo que dice el artículo, sino la parte que consideremos nosotros más relevantes en nuestro tema de investigación. El punto, acá está ya en ese paper en particular en que se enfocó a dar solución el tema que se abordó en el artículo. Las aristas, entonces aquí, bueno, aquí mencionamos cuántos porcentajes de, por ejemplo, de eficiencia se han obtenido utilizando un sensor Microsoft Kinect, pero ¿qué falta? ¿En qué se ha fallado también o qué no se ha utilizado como tal en cada una de esas investigaciones que hizo ese autor en su publicación? Y miren la metodología, es un esquema. Muchos artículos plantean un esquema, plantean, digamos, un diagrama de flujo, plantean un pseudocódigo de cómo, un algoritmo, de cómo ellos plantearon la solución o la metodología para desarrollar esa necesidad que se plantea como problema en su artículo de investigación. Y esto, con estos elementos que ya tenemos, nos permite hacer esta tabla que tenemos, es una tabla que nos resume aún más lo que estamos haciendo, lo que hace cada autor, los elementos que utiliza en ese artículo. Por ejemplo, estamos aquí mirando que utilizó cámara, Kinect, que utilizó una ARM, que utilizó una Armband, bueno, utilizó muchas cosas los diferentes autores para hacer el reconocimiento del lenguaje de señas. Pero no solo eso, miramos también los resultados en cuanto a porcentaje de clasificación que obtuvieron los métodos que implementaron. Miremos que acá tenemos las técnicas que han desarrollado, miramos que también cómo ha sido ese análisis matemático que se ha hecho. Y también se han utilizado, por ejemplo, una sola mano, dos manos, bueno, etc. Todos los elementos estos elementos que ustedes ven acá, esos ustedes mismos son los que los proponen. Ustedes van a mirar qué características van a encontrar en común, van a revisar en común en esos papers y van a revisar esos resultados que obtuvieron. Esta tabla ustedes las construyen entonces después de hacer toda esa revisión de cada uno de esos papers. Y miren que seguimos siendo algo organizado, reconocemos de dónde estamos extrayendo esa información. Una vez que nosotros, bueno, ya tenemos esa revisión, ya la tenemos organizada, vamos a hacer un plano de relación. ¿Qué es un plano de relación? Ya identifiqué lo que hizo cada autor en su artículo, pero entonces voy a mirar qué cosas en común o qué aspectos o qué métodos en común se tiene entre un artículo y otro.
Puede que me encuentre con un solo aspecto en común, que me encuentre con muchos aspectos en común. ¿Eso qué me quiere decir? Digamos que si en todos los artículos encuentro que todos utilizaron el sensor Kinect, entonces yo me empiezo a preguntar, bueno, el Kinect es un sensor que siempre se ha utilizado para, para la detección del lenguaje de señas, pero no veo, por ejemplo, que utilice el sensor electromiográfico, el MG. Entonces me empiezo a preguntar, bueno, y si no se ha hecho, ¿será que no es posible? ¿O será que puedo hacer ese aporte en esta temática de investigación? Entonces miren que aquí arriba tengo varios elementos relacionados con esas aspectos en común que yo puedo considerar encontrar al momento de construir este plano de relación. Puedo mirar, por ejemplo, bueno, cómo se construyó en la base de datos, cómo se realizó, si se realizó utilizando las dos manos, cómo se utilizó el método de procesamiento de esa información, si se desarrolló alguna aplicación a nivel de software, cómo se hizo el análisis ya como tal de esa herramienta tecnológica que se haya desarrollado, por dónde qué tipo de comunicación, por ejemplo, si solamente reconozco la seña y ya, o qué tal si yo puedo hablar y un robot haga la seña en su brazo robótico. Entonces, son diferentes aspectos que yo puedo mirar que tengo en común. Si miramos en este plano de relaciones, todos tienen la detección, esa detección en cuanto a la seña, por ejemplo, que se haya utilizado en el sensor. Ahora, miren que aquí, digamos, bend detection es una forma utilizando un tipo de sensor. Acá, por ejemplo, por movimiento, tenemos una gran cantidad de artículos que lo han hecho por el movimiento como tal de alguna, no sé, de una falange, de una mano, como tal. Entonces, este plano de relaciones me permite entonces yo, cuando voy a armar mi artículo y hacer ese estado de arte, puedo empezar a decir, bueno, tengo varios autores que han utilizado el Kinect para hacer el reconocimiento del lenguaje de señas y que, digamos, el tiempo computacional ha sido muy bueno, pero sus porcentajes a nivel de detección han sido, digamos, han sido estables, han tenido un porcentaje mayor del 70%. Bueno, hacer ese tipo de análisis al momento de hacer la redacción. Y ya con este plano de relación, pues nosotros terminamos de hacer esa búsqueda sistemática y esa revisión juiciosa en cada uno de esos artículos que quedaron en esa bolsa y que consideramos pertinentes. Cuando ya entonces ustedes llegan hasta aquí, ya pueden empezar, ya conocen qué hay, qué se ha hecho a nivel de la temática que se quiere abordar y ya se empiezan ustedes a preguntar y a plantear, bueno, ¿cuál va a ser el problema en que yo voy a solucionar, en que yo voy a aportar? ¿Cómo puede ser esa metodología que voy a desarrollar para dar solución a esa necesidad que pienso abordar? ¿Sí? Entonces, para hacer esto más, digamos, más didáctico, la idea es que realicen un ejercicio, Sí, pero antes de entrar al ejercicio. Lady, antes de entrar al ejercicio, te devuelves un momentico, porfa, al anterior para hacer una... devuélvete un momentico al anterior, yo miro una cosa. Sí, en esta. Aquí es muy importante, como para fortalecer esta parte, para hacerles una idea, de pronto, yo en lo que Lady explica, yo sé que Lady lo ha explicado muy bien, pero es necesario que quede muy claro hacia dónde vamos. Aquí lo que estamos haciendo es que esos artículos que salieron allá del paquete, esos que ya al final nosotros teníamos nuestros paquetes iniciales que Lady nos mostró, lo volvimos un paquete general, y entonces ya de ese paquete general al final decidimos que nos vamos a quedar con el número X el número X de artículos. ¿Ese número X de qué depende? Ese número X depende del tipo de trabajo que se esté haciendo. A veces depende de la revista, que la revista te exige que haya como mínimo 80, 70, entonces ese número X que te quedas al final depende de ese valor. Por ejemplo, si la revisión de literatura se hace para una tesis de doctorado, entonces ese número X puede estar alrededor de 200, como les decía en días pasados. Si es para una tesis de maestría, puede estar alrededor de 150, 100, 150, y si es una tesis de pregrado, puede estar alrededor de 50.
Cuando yo ya tengo mi bolsa, mi paquete con los artículos que yo ya definí, estos son, este es mi número X, ese número X se ajusta a la investigación que yo tengo, entonces es donde yo hago esta caracterización. Y esta caracterización que me dice, pues que yo tengo el artículo, por ejemplo, que definí, aquí están 7, 8, 9, hasta 19, pertenecen a mi paquete y para cada uno de ellos hago este proceso que dice la profesora Lady, que es una caracterización. Estoy diciendo, por ejemplo, que hay un modo de adquisición y estoy definiendo cuál es el modo de adquisición que ellos están utilizando. Estoy preguntando si es simple o si es doble y puedo utilizar todos los parámetros en caracterización de cada uno de los elementos del paquete. Igualmente, igualmente en la otra parte, también se trabaja, en esta parte es exactamente lo mismo, acá ya definió otros y lo que estoy haciendo también es un proceso de caracterización, donde yo digo, bueno, tengo aquí una referencia, si estoy haciendo blended o estoy utilizando, por ejemplo, gesture o systematic. Aquí hay algo que les quiero también hacer una anotación, a veces, no siempre. Cuando uno tiene todos los asteriscos completos, como en la primera y la tercera o cuarta, creo que cuarta columna, cuando uno tiene todos los asteriscos completos, a veces uno simplemente lo menciona, a veces lo puede dejar aquí, como lo dejaron aquí en este ejemplo, pero a veces uno simplemente lo menciona, porque si todas son estáticas, entonces posiblemente si yo tengo hay unas que son estáticas y dinámicas, entonces vale la pena reconocer que todas son estáticas y algunas son dinámicas, pero si todas son estáticas, por ejemplo, y ninguna es dinámica, entonces ese elemento yo lo puedo eliminar porque no me está aportando mucho. Igualmente, si tengo uno que está totalmente lleno, me refiero en la columna, si está totalmente lleno, pues no me aporta esa característica, de pronto no me aporta, para que lo tengan en cuenta. Igual ustedes deciden qué características dejar y cómo agruparlas en este plano de relación. Y luego, vamos a pasar al ejercicio, pero les quiero explicar aquí qué cosas pueden hacer con esta parte, no la anterior, Lady, todavía en la relación, en esta. ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Miren, aquí básicamente lo que nosotros podemos hacer es crear, o cuando hacemos la revisión, lo que nosotros hacemos es crear unos párrafos o unas oraciones, en últimas son bloques de texto en donde empecemos a relacionar esta información. Es decir, yo digo, por ejemplo, yo puedo calcular los porcentajes aquí, entonces puedo decir, bueno, aquí particularmente en esta fila de Blended Detection, que es la primera, el 100% de los artículos que están en esta tabla tienen Blended Detection. Pero, por ejemplo, en la columna creo que es Move Detection, solamente, diga, por decirles un número, no lo he calculado, el 70%. 100% son estáticos, pero solamente el 10% son dinámicos. Entonces, estas características así colocadas de forma horizontal, lo que nos ayudan es a construir esas oraciones para ir agrupando. Pero no solamente es decir eso, porque eso se lee en la tabla. Es también decir, por ejemplo, que si hay alguna característica especial, por ejemplo, que los que tengan al final low cost, por ejemplo, que la mayoría que trabaja con low cost trabaja con movilidad. Entonces, o que los que tienen low cost también son estáticos por estas características, o sea, hay características similares. Ahí ya no nos interesa hacer la lectura horizontal de las características de cada artículo, sino hacer la lectura horizontal para poder, perdón, la lectura vertical, la horizontal es cada artículo, las características de cada artículo, la vertical es la que nos da información de cómo la literatura realmente, de la caracterización de la literatura, y hacia allá sería hacia donde va el artículo. Entonces, estos planos de relación son supremamente valiosos y estas tablas son supremamente necesarias cuando se hace una revisión de literatura. Aquí particularmente, si ustedes ven, se están referenciando, uno aquí ve desde el 2, ve que está el 2, y por acá el número más alto que veo creo que es el 81. Entonces, esto nos sugiere que hay al menos 81 artículos que se están revisando, pero eso no quiere decir que sean todos los que se están revisando, puede ser que hayan más, pero que no es que por alguna razón se hayan seleccionado estos en esta tabla y que los otros aparezcan en otras tablas. Entonces, estas tablas, lo que les quería como comentar es que estas tablas son supremamente valiosas en la parte de la revisión de literatura. Entonces, sigamos con el ejercicio. Sí, bueno, el ejercicio, digamos, ya es que ustedes, todo esto que hemos visto, empiecen a interactuar. Primero con la base de datos, empezar a mirar en ese tema de investigación que están trabajando en el momento o que sea de su interés, hacer esa búsqueda en esa base de datos. Ustedes, es bueno que lo hagan, por ejemplo, en al menos 3 bases de datos o las que ustedes tengan acceso desde sus instituciones o estén afiliados como tal.
y empezaron a hacer una búsqueda de 15 artículos. Aquí dejamos 15 artículos y lo que decía la profesora, para el ejercicio, pero ya dependiendo si estamos elaborando un proyecto de grado, si estamos elaborando a nivel de pregrado, a nivel de maestría o a nivel de doctorado, pues esa cantidad de artículos pues, realmente tiene que cambiar. Entonces, para el ejercicio solamente lo vamos a dejar en 15 artículos y de esos 15 artículos, pues vamos a hacer que ustedes escojan cuatro de esa bolsa final que ustedes les quedaron y van a revisar entonces el título, el autor, la revista, el resumen, a explicar cuáles son las generalidades que tiene ese artículo, cuál es el problema, qué es el punto, las aristas, a qué huecos o qué elementos encuentran ustedes en el artículo que van a trabajar o que todavía no están funcionando, no están afinados y la metodología que propusieron. Y ya con eso entonces ustedes van a elaborar esa tabla que consideran con esas características que ustedes van a considerar relevantes de esos 4 artículos y construir ese plano de relaciones. Yo quiero entonces Lady, que, sí. Lady, es que nos está preguntando Gino Moncada y también Brigitte Trevejo, nos preguntan que si esos planos de relación se hacen de forma manual. Cuando, yo pues creería que si uno no tiene, yo por ejemplo lo hago de forma manual porque en este momento no tengo ninguna herramienta que me lo automatice. Entonces, pero hay herramientas que se pueden construir que están orientadas. De hecho, están orientadas precisamente a esa sistematización. De hecho, Javier Gamboa Cruzado dice que ha desarrollado una plataforma que lo hace automáticamente. Entonces, se puede construir la plataforma, cada quien pues, la construye teniendo en cuenta como sus elementos, pero, y hay plataformas también para hacerla, también hay elementos como para hacer la búsqueda, hay diferentes cosas que te permiten automatizar. Y ya cuando lo haces continuamente, pues encuentras mecanismos que te permiten hacer el proceso automáticamente. No sé, tú si aportas algo y nos gustaría escuchar a Javier Gamboa, que también dice que tiene una plataforma que de pronto pueda compartir o que tenga, no sé, que lo tenga como un servicio y nos pueda decir cómo podría ayudarnos. Dice, les puedo apoyar, entonces le mandamos un correo con la información o cómo sería el apoyo. Sí, Javier, pues sería muy interesante conocer esa plataforma. Pues mira, para todos, esta forma, esta organización y estos planos de relaciones, pues eso va dependiendo de cada persona cómo las construyes. Como decía Ximena, a veces se vuelve un proceso un poco muy manual, pero sería bueno como explorar yo sé que hay herramientas que te permiten facilitar ciertos elementos en la construcción de estas características o extracción de información de estos artículos, pero sí sería bueno que entonces conocer qué herramientas utilizas y si es una herramienta libre o de acceso libre o cómo se puede acceder a ello. Pues sí me gustaría un poquito que Javier nos contara, aquí nos da el contacto, jgamboa65@hotmail.com, pero sí me gustaría que nos contara si quiere abrir el micrófono, ¿será que lo podemos abrir? Sí, Para que nos contara si está la posibilidad. No sé si me permite. Claro, sí, claro. por favor. Esto es de todos, acuérdense, esto no es de nosotros, esto es de todos para compartir. Bueno, chicas, buenas tardes, gracias. Les felicito por excelente trabajo que están haciendo y estoy aprendiendo mucho también con ustedes. Sí, Gracias. efectivamente, yo me dedico hace algún tiempo ya a la producción científica y últimamente estoy haciendo bastante lo que son los reviews, ¿no es cierto? Con la revisión sistemática. Y el asunto fundamental, pues, es responder a las interrogantes que uno formula, lógicamente, y con las tablas que ustedes están mencionando es que uno da la respuesta, ¿no es cierto?, a las preguntas. Y el asunto fuerte, pues, es revisarse esa abundante cantidad de artículos científicos, 60, 70, 80, 100. Entonces, con la plataforma que he desarrollado, ayudo mucho porque yo hago el análisis de los artículos científicos de manera automatizada y me ayuda a encontrar patrones en los artículos que me ayudan a dar respuesta, es decir, me ayudan a elaborar la tabla que ustedes tienen. Un humano, pues revisándose 100 artículos, yo creo que se debe pasar algunos meses en medio de sus múltiples actividades para encontrar patrones, para encontrar respuestas a esas preguntas. Con la herramienta que yo lo hago, pues lo puedo hacer
me demoraré un par de minutos, pues, ¿no es cierto? Revisando 100 artículos con la plataforma que yo tengo. Y ahorro Javier, te mucho hago, tiempo, le puedo ahorrar meses a una persona. claro, Javier, yo te hago una pregunta. Tú lo que haces es entregarle, es después de que tienes ya el paquete de los artículos, pasarlo por la plataforma. Claro, yo hago un streaming de los artículos, reconozco los PDFs de manera automatizada y armo mi corpus de conocimiento. Y en medio de ese corpus yo es lo que analizo. O sea, yo lo tengo automatizado Oh, todo. haces todo el proceso, por Dios. Claro, Claro. yo lo dejo a que las personas hacen clic y se vayan a ver su película de Netflix y la plataforma está haciendo la revisión de los 100 artículos y en 2 minutos les dice ya está listo lo que tú deberías haberte demorado de repente un año de tu vida. Mira, Javier, aquí te están pidiendo una demo. Entonces tenemos que decidir una o dos cosas. O haces la demo ahora o la haces ahora. Sí, sería muy No, no, interesante verlo. No, yo podemos coger así no lo podemos coger así, pero yo entonces me voy a comunicar con él y vamos a sacar un espacio para hacer porque a mí también, yo también estoy súper interesada, o sea, si usted me va a ahorrar todo ese poco de tiempo, yo prefiero gastar mi tiempo compartiendo mi conocimiento y que eso que se tiene que hacer sistemáticamente se haga sistemáticamente. Además, esos son el tipo claro, de cosas que estábamos hablando, ¿no? Nosotros estamos atrasados, estamos rezagados porque nosotros estamos lentos en los procesos de automatización. Entonces, en Europa, cuando dicen hacer una revisión de literatura, seguramente ya tienen este tipo de mecanismos en el que ya nosotros tenemos y vamos empezando, pero allá ya tienen el mecanismo que lo hacen rápidamente. Cuando no tienen el mecanismo que tienen, pues tienen el dinero para pagar precisamente una herramienta que lo hagan porque deben haber una red de cobro, pero nosotros no tenemos acceso de pronto a estas herramientas porque el cobro debe ser alto. Y si tenemos pues la maravilla de que tú nos puedas colaborar con esa herramienta, pues, y aprovecho por aquí, les presento a un amigo muy especial que acaba de llegar, que es el profesor Carlos Andrés Tavera, que también un compañero de trabajo, él siempre anda, quién sabe en dónde andará hoy, yo sé que va a colocar la cámara, aunque sea al final para la foto. Entonces, sí, el sí, profesor Mena. Tavera también me está escribiendo por interno que también está interesado. Entonces, nos vamos a comunicar directamente con el profesor e investigador Javier Gamboa para hacer entre nosotros una primera, para mirar exactamente la aplicación y luego pasaríamos a hacer un taller. Yo creo que yo les voy a contar una cosa, les voy a echar aquí ¿cómo es que dicen a veces? Les voy a echar como una primicia. Estos talleres están programados hasta el 7 de noviembre. O sea, la programación es hasta el 7 de noviembre y luego tenemos un espacio como de descanso que no hay nada programado hasta el 24. Yo creo, aquí entre nosotros, no le vayan a contar a nadie, que vamos a necesitar esos días intermedios para hacer otros talleres porque nos surgen cosas como estas que no podemos desaprovechar. Entonces, talleres como el de Javier, como les dije, hoy teníamos programado lo de Simago y miren que el tiempo no nos alcanzó y todavía nos siguen haciendo preguntas. El doctor, el Javier Gamboa nos dice que es yo no me sé, dice de la FISI de UNMSM. Entonces igual por ahí lo están viendo, ya nos entregó cosas. Entonces, él nos entregó un correo, por favor, las personas que quieran conectarse con él nos entregó el correo y su número de teléfono, se los voy a volver a colocar para que para que el que lo quiera agregar al Face, al WhatsApp, o le quiera mandar un correo, se comuniquen ustedes con él, no lo pongamos a trabajar tampoco tanto ingresando datos de los usuarios. Entonces, pues ahí les dejo los datos de Javier. Y Javier, te estaremos contactando no hoy, porque hoy ya es sábado, ya sería tardecito, sino el lunes para que hagamos un ejercicio contigo. Y Sí, prepárate porque te toca mostrar la demo. claro que sí, Ximena, con todo gusto. Yo esa plataforma lo he trabajado durante algunos meses, pero lo he logrado, lógicamente que cada vez lo perfecciono. Y cuando gustes, te comunicas conmigo y yo con todo gusto les puedo mostrar los resultados, lógicamente. Pues mira, tú te metiste en un problema, porque yo generalmente, uno de mis trabajos es, uno de mis trabajos es precisamente hacer revisión software a nivel de interfaz, a nivel de pruebas, pero más como pruebas como conceptos y pruebas a nivel de los usuarios, ya del uso final, ¿no? Más como en términos de usabilidad. Entonces te metiste en un problema porque yo te voy a evaluar la usabilidad de tu software. De una vez te lo digo.
Claro que sí, y yo te digo que funciona, porque Bueno, yo estoy sí, ya, no nos, publicando, porque ya estoy ha hecho sus publicando revisiones algunos y se las artículos. han aceptado. Claro, no, Bueno, estas sigamos con herramientas nuestro hay ejercicio. que Gracias. Voy a aprovecharlas. apuntar tus datos por aquí porque sí, esto es precisamente lo que nos hace crecer, el tener cosas que compartir. Claro que sí, con todo gusto. Se comunican conmigo y ¿Qué yo es? les voy a Yo, atender. antes de que, claro, yo te pregunto, UNMSM, ¿qué es? ¿La universidad de qué? Mira, yo veo algunos amigos ahí que se están dignando referenciarme, pero quédate simplemente como Javier Gamboa, nada más. Ya el resto es para otras cosas. Ah, Créeme, la Javier, que estos mayor espacios son muy de San chéveres. Marcos. ¿Es Perú también? Ah, sí, soy de Perú. Eso sí, soy de Perú, bien peruano. Del norte de Perú, de la zona, mi querida tierra Trujillo. Trujillo, Perú, basta con eso. Ah, no, entonces cerca a Colombia, entonces te vamos a ir a visitar. Ahí Así sí nos es, queda fácil porque así es. nosotros somos del sur de Colombia, eres del norte, pues estamos cerca. Entonces, miren, el taller consiste, yo lo voy a, en que realicen una búsqueda de los clientes, varias bases de datos, para facilitar un poco las cosas y como estamos haciendo, yo les sugiero con palabras de búsqueda por el chat. Nosotros allí las miramos y entre todos vamos haciéndole como un análisis a las palabras, teniendo en cuenta las, entre todos, ¿no? No es que yo, porque yo no alcanzo con todo, entonces vamos haciendo unas observaciones teniendo en cuenta las palabras que seleccione. Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero trabajar en Internet de las cosas, o en domótica, por ejemplo, domótica, dice domótica inteligente. Entonces alguien por allá le puede decir, ah, bueno, pero es que domótica de pronto no te conviene más internet, ajustarlo también a que incluya lo internet o no sé, o esa palabra inteligente y también se puede reemplazar por smart. Entonces hay que decir, hay que mirarlas desde ese enfoque. Una cosa que yo creo que Lady la dijo, pero la quiero reforzar. Las palabras se buscan en inglés. Sí, eso es muy cierto. De las bases de datos español, ¿sí? Y de los artículos los en francés, en italiano, en portugués, en lengua nosotros no manejamos. Entonces hay que tener en cuenta porque eso hay que sacarlos, ¿sí? Las patentes pueden ser incluidas. Entonces tocaría ir a buscar como hacerlos la base de patentes. En el caso que vayan a hacer, por ejemplo, que vayan a hablar de algo de aplicación. Entonces, bueno, empecemos. Listo, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí el ejercicio, entonces, por el chat pueden estar muy activamente y nosotros estaremos revisando, pues, esas formas de búsqueda que están planteando para su tema de investigación.
opinan. Bueno, acá hay una pregunta importante sobre el ejercicio. La fecha de entrega del ejercicio y por dónde se envía. Estoy de caída tras caída. Bueno, no sé si hay algún lugar donde se esté subiendo los ejercicios. ¿Cómo? De pronto eso nos pueden ayudar. Acá en el chat nos están preguntando dónde se pueden subir los ejercicios que se plantearon acá y hasta qué fecha la entrega. Entonces, no sé si se está utilizando en algún lugar, algún repositorio para subir los... Digo, Sí, en la plataforma de Wixbook. Acá ya ¿me escuchas? Hola, Ximena, sí, a ver, te escucho. Ah, bueno, si tienes... Hola chicos, ¿cómo están? Sí, ¿me permiten por favor? En el correo electrónico, cuando se registraron todos, le enviamos un mensaje con la plataforma de Wixbook para que puedan crear su usuario y su contraseña. Ahí están todos los ejercicios de esas 3 semanas que se están realizando, bueno, 3 días. Así que ahí tienen que subir todos los ejercicios que cada usuario y contraseña tiene independientemente, y eso se va a registrar para el fin, ¿no? Para que así puedan tener su certificado. Ok, muchas gracias, Ana. Entonces ya saben todos dónde subir esos ejercicios que estamos desarrollando. Bueno, entonces, bueno, todavía por acá pregunta si se pueden inscribir. No sé si Ana nos colaboras con eso. Con esa Sí, pregunta. por favor. Nosotros les mandamos el enlace de la inscripción. El que no haya realizado la inscripción y haya obtenido el enlace directamente, todavía tienen tiempo de inscribirse. De hecho, como les dije ahorita, yo creo que nos va a tocar extender unas clasecitas para hacer unas cositas que nos van a quedar pendientes. Sí, ya nos salió ahorita el demo del profesor. Entonces, sí, la respuesta es sí. Se pueden inscribir, todavía están abiertas las inscripciones. Porque la idea es también tener los datos de todos, porque más adelante estamos recogiendo datos para robarnos la información. No, mentira. No. Ante todo es para tener esa información, por ejemplo, porque nosotros estamos haciendo eventos permanentes en la universidad. Hemos visto que las otras universidades también están haciendo están haciendo eventos permanentes. De hecho, en esos días nos invitaron a no hemos tenido muchas invitaciones en estos días de las otras universidades, nos invitaron, y el que quiera escribirnos a nosotros también puede hacerlo directamente. Nos han invitado a eventos, en esta semana nos invitaron a uno de sistemas operativos, vulnerabilidades. Entonces es como para compartir también información de otros eventos, y el que quiera compartir un evento, por ejemplo, que vayan a realizar en su institución, nos avisa, nosotros con mucho gusto. Lo que no vamos a hacer es mandarle la base de datos, por ejemplo, a otro profesor porque eso por cuestión de habeas data, que es algo mundial, pues no se puede. Pero si esa persona nos escribe, y por favor comparta, lo podemos hacer a través de la plataforma. Mandar un correo con la información, el flyer, de lo que quiere compartir, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Yo, por ejemplo, hice mi primera búsqueda, entonces yo dije, voy a buscar collision detection, detección de colisiones, voy a buscar carros autónomos. Y en Science Direct me salieron 20 resultados. Esa es mi primera. Pero miren que yo, por ejemplo, aquí debo cambiar, por ejemplo, carros, también puedo colocar vehículos. Entonces me toca hacer esa otra revisión. Apenas voy despacito. Entonces ahí voy recogiendo datos. Puede ser que cuando yo entre me salga, por ejemplo, ahorita les muestro cuántos me van a salir, y puede ser que algunos estén repetidos, ¿no? Eso no quiere decir que me van a salir otros. Si me salen los otros, si yo cambio, por ejemplo, carros por vehículos, no quiere decir que me van a salir diferentes. Puede ser que me salgan algunos repetidos, pero tengo que hacer la búsqueda con sinónimos. Y van a ver mis resultados. Yo hice esa revisión, miren que al parecer a la gente le gusta más el término. Profe, pero no está compartiendo pantalla. Sí, si quieres, ¿quieren Jimena, compartes pantalla. Quieren que compartes. Ese es Jenny. Yo sé que esa es Jenny que me está hablando.
Ya te les comparto. Entonces, miren, hice ahorita, bueno, les muestro. Lo que pasa es que yo hice aquí, pegué algo para mostrarles a ustedes. Hice el ejemplo con CARS, lo hice en esta base de datos de Science. Entonces lo hice aquí con CARS, ¿sí lo están viendo? Yo tengo como el Sí, internet lo estamos viendo, Ximena. lo tengo como Lo un poco estamos viendo. estable, entonces tengan paciencia. Entonces lo hice aquí con CARS y me dice que no se puede ejecutar. ¿Qué le pasó? Esperen, vuelvo a iniciar porque seguramente como ya quedó el nombre acá arriba. Entro otra vez a la página principal, hago todo el proceso. Aquí me meto y lo coloqué aquí. Entonces le digo esto y le digo buscar. Y él automáticamente hace el proceso de búsqueda aquí donde les digo salir. Pero también lo puedo hacer aquí y colocar vehículos. Debo hacerlo porque vehículos es un sinónimo. Entonces en CARS encontré 20 y acá en vehículos aquí pues miren que igual todo esto tiene que ver con detección de colisiones y con CARS, pero puede ser que me esté trayendo datos de cosas que no me interesen, pero de todas maneras me toca recogerlos, ¿no? Inicialmente esto es lo que hacemos. Y luego lo miro con vehículos autónomos, teniendo detección de colisiones y me salen 146. Entonces ahí yo ya puedo decir yo puedo ir creando mi tablita y digo, con CARS, voy a hacerles como un ejemplo aquí chiquitico. Con CARS, me dicen si ven el Excel ahorita que abra. Con CARS me salen 20, con vehículos me salen tantos. Entonces ahí poco a poco la voy construyendo y luego me tengo que ir con estas dos mismas cadenas de búsqueda. No sé si tengo que colocar aquí el más o el AND. No sé si tengo que colocar el más o el AND, pero tengo que hacer las mismas cadenas de búsqueda en las otras bases de datos para poder obtener los mismos resultados. Entonces, como nosotros somos así, estamos trabajando a pata aquí, como se dice vulgarmente, estamos trabajando a pie, entonces nosotros lo que haríamos aquí sería colocar aquí la cadena que estoy trabajando y aquí yo coloco, por ejemplo, Science Direct y aquí colocaría 20, ¿cierto? Y acá volvería a colocar la misma cadena, pero cambiando esto para escribir vehículos, ¿cierto? Esa es mi nueva cadena y colocaría aquí los 146. Obviamente que la tabla que nos va, el favor o la demo que nos va a mostrar, que luego de pronto nos dice que no la vende, pero pues si la cosa está buena, uno hasta la compra. La que nos va a mostrar Javier, pues lo hace automáticamente, nosotros sí nos toca por aquí a pie. Luego me meto, por ejemplo, voy a meterme en Google Scholar porque ya la profesora hizo la de Science Direct y hizo la de la IEEE. Entonces me voy a meter, esta de Google Scholar es para cogerla muy suavecito, es para tener paciencia porque ella no tiene lo que tiene las otras. Ella no tiene lo que tienen las otras que Google Scholar te hace un filtrado, pero no te organiza todo así como bonitico. Sí, de hecho Google Scholar tiene algunos ítems pues muy limitados en cuanto a cómo podemos hacer ese filtrado de esa información. Creo que a la profesora Ximena tiene un problema un poco de conexión. Básicamente, la tabla que... Y aquí... Listo, ya volviste, profe. La búsqueda... ¿Se cayó? Sí, se ha congelado un momento. Bueno, mientras la profe nos vuelve a conectar. Está silenciada, profe Ximena. Creo que está mal su conexión. Mientras se va Está reconectando. mal mi conexión. Ya me reconecté. Mientras la doctora Ximena se va reconectando, les hago comentar, el día 13 de octubre se cerraron oficialmente las inscripciones. Si es que desean algunos compañeros o colegas inscribirse nuevamente, voy a enviar
un mensaje acá al chat del Zoom para que puedan enviar un correo electrónico con esos datos, asunto así, inscripción al programa de investigación, nombre, celular y correo. Solamente vamos a aceptar máximo hasta el día lunes o fin de semana porque ya hay bastantes inscritos. Y ese era el fin, ¿no? Se dio un plazo para que todos se puedan inscribir hasta el 13 de octubre. Es cierto que algunos quizá no se publicó mucho, pero ahorita ya tenemos bastantes inscritos, así que los que desean inscribirse máximo hasta el día de mañana o el lunes, ¿está bien? Y nos envían un correo a través de este medio para que así a cada uno se le pueda crear su usuario y clave en Wizbook. ¿Sí, chicos? Y los que no tienen usuario y clave en Wizbook nos envían al mismo correo, al que está aquí, para así podérselo brindar. Gracias. Ahora sí continúa. Ana Roselit, hago una sugerencia, ¿no? Para que ustedes no se creen más trabajo, es que dejen las inscripciones abiertas, pero coloquen un tope para hacer el usuario. O sea, los que se inscriban después de la fecha de inscripción ya no les toca ni plataforma Wizboot ni nada de lo demás. O sea, simplemente para que tengan registro, porque sí nos interesa a todos que esto es una cosa de compartir. Entonces nos interesa a todos tener información de la gente que quiere participar. Y desafortunadamente hay gente que no se enteró a tiempo. Entonces sí, como colocar una fecha en donde ya no se le va a dar más no se le va a dar acceso a la plataforma a las personas que lleguen adicionales, así se puedan inscribir. Bueno, entonces en ese caso, simplemente para poder, nos envían un correo con su número para que así estén al tanto de cuando enviamos el link de las capacitaciones y el tema del Weibo y Ok. Ajá, el certificado. Eso es un tema que ya vamos a hablar después. No se preocupen, luego le vamos a estar informando. Sí, también para que los metan en el WhatsApp si es necesario. Claro, pero no cerrar las puertas porque la idea es que esto sea abierto. Ya muy bien, luego lo vamos a estar conversando, no se preocupen. Sigamos, por favor. Gracias. Ya hice la búsqueda aquí. Dale, Lady. Qué pena, profe, si me te interrumpo. Están respondiendo sobre pues cómo se sube la información en la plataforma Wizbook. No sé si hay algún lugar donde esté como el ingreso a eso, si nos preguntan acá en el chat. Sí, por eso en un comienzo se les envió a todos por correo electrónico a los que se inscribieron a tiempo todas las instrucciones, por eso es el tema, ¿no? Pero aún así envíenos un correo con su celular, con su número de celular para poder agregarlos al WhatsApp y así estén al tanto de las capacitaciones que se están brindando. Ok, Roseli, gracias. Bueno, miren que yo hice la búsqueda aquí de esos dos elementos y me salieron 564. Entonces yo lo que haría, yo que tengo pobre sistema, es colocar aquí Google Scholar y decir que cuando me metí con CARS me salieron 564. Eso no quiere decir, como hicimos el ejercicio ahorita, que yo vaya a tener que revisar esos 564. Luego vamos a mirarlo de hecho ahorita hacemos el ejercicio y vamos mirando cómo aplicar los criterios otra vez sobre este valor y vamos aplicando los criterios de exclusión. Y aquí cambio por ejemplo, a vehículos, que es el ejercicio que deben hacer. Y entonces cuando coloco vehículos me salen 3.880, o sea, vehículos es una palabra más común. Entonces yo registro aquí mis 3.880. Entonces ya los tengo y así me voy metiendo para las otras bases de datos. Me voy a inventar números simplemente para hacer el ejercicio, porque si no aquí me voy buscando. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, estos no son confiables. Entonces, aquí, por ejemplo, que yo haya sacado 520, aquí que haya sacado 200, así, aquí siempre salen más, entonces, y aquí salen un poquito más. Estos números no son reales, entonces, pero no importa, simplemente para hacer el ejercicio. Entonces, luego yo tengo que empezar a aplicar mis criterios de exclusión, ¿cierto? Entonces, aquí en estos criterios de exclusión, yo, por ejemplo, digo, solamente voy a aceptar artículos entre 2010 y 2020. Entonces me vengo aquí a mi base de datos y aquí en, por ejemplo, ordenar intervalo específico, le digo que entre 2010, le digo, mira, déjamelo de entre 2010 y entre 2020. Entonces él hace una nueva búsqueda, todavía me queda mucho, ay no, yo la voy a colocar mejor entonces yo lo decido, ¿no? No, mejor entre 2015, entonces, bueno, 2470. Yo decido qué tan grande hago el intervalo y lo tengo que decidir de acuerdo a la investigación. No leí el número. Era 2470 con vehículo en Google Scholar. Entonces lo tenía aquí, Google Scholar. Entonces aquí cuando hago esta búsqueda,
de este segundo término, entonces tengo que irlos llevando. Aquí este es mi criterio de exclusión, aquí en total tengo tantos, entonces yo aquí voy a hacer una primera, en esta segunda línea lo voy a colocar, 2470 creo que leí, y lo tengo que hacer también para CARS, ¿cierto? O sea, yo ya tengo ese elemento y lo hago así para CARS. Y en CARS me quedan 302, o sea, se me reduce también. Y entonces lo voy a poner aquí arriba, porque los de arriba son del CARS y los de abajo no. Y lo hago también para este. Y así voy reduciendo los números. Luego voy a aplicar otro criterio y otro criterio, pero tengo que definir bien cuáles van a ser esos criterios. En algún momento voy a decir, no, por ejemplo aquí, entonces yo digo que me muestre todos, pero entonces como lo voy a dejar nomás en esos, creo que acá tiene, no, acá tiene round, tengo esos valores, entonces aquí le digo entre 2015 y 2020, entonces le digo buscar, está con vehículos, entonces me salen nomás 69 y eso lo reporto acá. En este está con vehículos, 69 es el de abajo. 69, me bajó de 146 a 69. Igualmente lo hago con CARS. Miren que aquí todavía no me he leído nada, simplemente estoy haciendo un filtro de elementos para poder hacer la búsqueda. Ya cuando me quedan un poquitico, ahorita sí ya hago el proceso. Y aquí de estos 16 me quitaron algunos, de estos 20 me quitaron y me quedan 16. Igualmente hago con eso, entonces supongamos que quedan... no, estos son números, como les digo, supuestos, ¿no? O sea, no son números reales. Aquí supongamos que me quedan 120 y aquí me quedan... ¿sí? Entonces miren toda la cantidad, por ejemplo aquí yo voy sacando mis totales, entonces yo digo, esto es igual, esperen aquí, entonces yo inicialmente en mi paquete, en mi bolsa, tenía estos y tenía estos, pero acuérdense que estos dos, aquí tengo que decir este es igual, en mi paquete entonces tenía en realidad estos dos, porque yo tengo dos cadenas de búsqueda, ¿cierto? Entonces mi primer paquete tenía este valorcito de aquí, ese valorcito era mi primer paquete, y en mi otro paquete tengo que copiar esto y pegarlo acá, y en mi otro paquete tengo estos ya cuando voy, o sea que yo en la primera pasada tenía 10.206 en la primera bolsa, y ya cuando apliqué mi primer criterio de exclusión ya me quedaron 4.000. Luego aplico mi segundo criterio de exclusión, que puede ser, yo defino el orden, como les digo, defino tanto el orden como defino lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, pero es que yo nomás quiero artículos de investigación. Entonces, al dejar solamente los artículos de investigación, ese 16 pasa a ser un 11. ¿Sí lo ven? Y lo mismo hago cuando tengo vehículos. Entonces, le digo acá, con la palabra vehículos, ¿cuánto me salen? Entonces, ese otro valor que tenía ya, miren que solamente me quedaron activos los artículos de investigación, me quedó 53. Entonces, acá en esta parte, hago mi otro criterio, y acá este de Science Direct me quedaron 11 y me quedaron acá 53. Y así hago lo mismo para esta. Entonces me voy acá y así voy reduciendo poco a poco acá. Vamos a ver si este me permite hacer eso. Porque este no tiene, en este hay que irse a, creo que es por aquí, a búsqueda avanzada. Hay que mirar muy bien la base. Este, por ejemplo, no me deja que sea un... bueno, aquí yo creo que puedo decirle así, mostrar artículos publicados en Journal, no sé si me lo reduce de 302 a 22, entonces voy a confiar en el valor. Entonces, fuente, un journal, sí, esa es la forma. Y acá le digo vehículos. Entonces, con CARS me salieron 22 y con vehículos me salieron 155. Entonces, acá me queda con CARS, que es el primero, me quedaron 22. Y con este 155, y acá me sigo también inventando los datos. Pongan que quedan 25, y que aquí quedan 85, que aquí quedan 55, y aquí quedan 120, no sé, cualquier valor. Y hago otra vez mi proceso así. ¿Sí? Entonces miren que ya bajé a 500, pero 500 sigue siendo mucho. Este fue cuando le apliqué lo del journal. Y entonces tengo que pasar a mi siguiente, tengo que empezar a aplicar otro criterio de exclusión. Entonces hay muchos criterios que se pueden aplicar, entonces uno tiene que ir definiendo.
No sé si Lady nos colabora, si recuerda criterios de exclusión y los Sí. demás asistentes. También está por la relevancia que tenga, porque pueden ser que sería, por ejemplo, la citación, pero por ejemplo, en Google Scholar no nos aparece la forma tan más fácil de identificar el número de citaciones, digamos, por filtro. Esa puede ser otro elemento. Otro elemento también que puede ser filtrado, por ejemplo, a qué tipo de revistas fueron publicadas o a qué tipo de temáticas, por ejemplo, está enfocada la búsqueda, si fueron revistas en el área de computación o en el área de ingeniería, ¿sí? Y ahí vamos reduciendo aún más ese criterio de búsqueda. Acá les estoy escribiendo dos más, o sea, uno también puede excluir por el idioma, si hay unos en francés, en otro idioma, entonces los saco. Y si hay unos repetidos, y los repetidos ya tengo en cuenta todos los elementos del paquete. Hay muchos elementos que les pueden, o por ejemplo yo puedo decir, no, yo no quiero patente, entonces salen los que sean de patentes. También puedo, hay un criterio que es muy bueno de usar, pero que a veces toma mucho tiempo. Yo puedo, por ejemplo, aprovecharme de esto y decir, yo quiero los citados al menos 10 veces. Entonces miren que este se fue citado 23, entonces incluya 14, pero el problema es que a veces me toca hacerlo manual. Este, por ejemplo, es 7, entonces este ya no lo coge porque no fue citado más de 10 veces. Entonces tengo que ser muy prudente, este no fue citado, entonces aquí particularmente en esta me toca hacerlo a mano. En IEEE sí me salen los valores de las citaciones en el archivo, y acá en Science yo no vi en el archivo, no sé si Lady vio, pero en el archivo no me salía, entonces hay que ser muy cuidadoso con el criterio de exclusión que se aplique, porque se deberían aplicar en el mismo orden. Es decir, si mi siguiente criterio de exclusión es que el número haya sido citado 3 veces, tiene que aplicar para todos. No puede ser que yo en uno lo aplique y en otro no. Entonces, lo ideal es que y si tengo un criterio si hay un criterio que aparece en una base de datos y en otra no, lo ideal es dejarlo para el final, para que cuando yo lo aplique a poquitas. Esta metodología les hago, no sé si le hemos dicho, creo que sí. Qué pena si me la te interrumpo, que de pronto un criterio que no habíamos mencionado de pronto antes, y es la indexación de la revista o el tipo del artículo. Por ejemplo, si estamos buscando artículos que tengan una indexación en Q2, Q3, bueno, eso también se puede, pero eso es un poquito más difícil de mirar. Por ejemplo, en ciertas bases de datos no es tan visible ese filtro como tal. Ya sería un poco más riguroso y de pronto hasta manual, en el sentido de encontrar la indexación de cada una de las publicaciones. Sí se puede encontrar de forma general la indexación de las revistas en las que uno puede, por ejemplo, hacer esas búsquedas. Quise entonces como aclarar ese ítem que es importante, que eso realmente dice el nivel de investigación que tiene el artículo, el factor de todos los elementos que vamos a encontrar en el momento del desarrollo de la metodología, los resultados, entre otros. Aquí les he agregado algunos otros, por ejemplo, después de los repetidos, o sea, yo puedo también, acuérdense que pueden aparecer en el orden que quieren, y traten de aplicarlo en el orden en el que le elimine mayor cantidad de artículos al mismo tiempo. También pueden fijarse en el número de páginas. Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo no quiero sino artículos que sean de 7 o 8 páginas para arriba, porque no me interesan los artículos de 3 páginas, entonces puedo colocar un tope en el número de páginas. También puedo decir que voy a descartar los que no son alcanzables, eso lo hago generalmente al final, porque a veces uno hace todo el proceso y le quedan unos artículos que uno finalmente no encuentra la manera de bajarlos porque de pronto uno no tiene acceso a esas bases de datos. Entonces esos también los puede eliminar. Hay unos que uno también pregunta si solamente lo aplico, solamente lo dejo si tiene implementación. Entonces, si tiene una implementación o si tiene algo aplicado, no solamente la parte básica, no solamente la teoría, entonces lo dejo. Y también puedo referenciarlos de acuerdo a una zona geográfica, por ejemplo, a América, en Europa o en una zona, en un territorio, en un país. También hay bueno, y ahí se les va ocurriendo a ustedes muchos otros elementos que les permiten descartar. Lo importante es que este 500, por ejemplo, todavía es un número muy grande. Hay que llevarlo mucho más abajo, porque de estos luego, supongan que aquí hacemos todo esto y al final por acá, supongamos, ¿no? Que después de mucho nos queda por acá
un 35 y vamos a trabajar con ese 35. O sea, hacemos todo este proceso y acá ya tenemos por fin los 35. Entonces toca leerse de esos 35 el título, el abstract y digamos que no sean 35, digamos que sean 70 para hacer el ejercicio, 30 y 70. Entonces tengo que leer título, abstract y generalmente las palabras clave, y de acuerdo a esos criterios yo también puedo determinar otros. Entonces acá tengo otro criterio de exclusión que sea de acuerdo al título abstract. Sí, este al final, al final, y lo dejo, este siempre lo dejo para el final, para evitar leerme todo ese poco, porque tengo que mirar, buscar la manera de bajar los que me voy a leer. Ya después de que del título de abstract, entonces yo aplico el criterio, ¿cierto? Aquí lo tenía, digamos que aquí tenía el 70, que era como lo estaba manejando. Aquí no tengo nada, entonces le aplico todo el criterio, saco los datos y por acá en este me quedan entonces ahorita sí los 35. Estos 35 sí los tengo que leer completos. Y puede ser que después de que me los leo completos, defino que no, que hay unos que los voy a sacar. Entonces tengo también que escribir, tengo también que escribir cuáles saqué al final. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, lo que quiero que les quede hoy como de aprendizaje de lo que hemos compartido es que tienen que definir los criterios tienen que definir las palabras de búsqueda, tienen que definir las bases de datos, tienen que buscar las palabras de búsqueda, las bases de datos e ir sacando estos elementos. Y ya cuando van bajando de acuerdo a los criterios, algunos criterios los van a poder filtrar incluso desde la misma, sin necesidad de bajar los archivos. Ya al final la idea es que cuando ya tengan un número más o menos razonable, descarguen los archivos, finalmente se lean el abstract y se lean el título y las palabras clave también aquí. Y ya con eso determino también, estas son las keywords, y ya con eso determino cuáles me quedan, y con esos que me quedan ya hago el resto del proceso. La idea es que de estos 35 pues yo haga todo el proceso. Sí. Y también la otra. Y la otra cosa que también les tengo que decir, perdona Lady, es que las revisiones de literatura, por ejemplo, también se deben sacar. Las revisiones de literatura nos pueden servir. De hecho, las revisiones de literatura tienen una condición especial, y es que uno las saca, el artículo de la revisión de literatura uno la saca, uno no las incluye, pero la puede utilizar para agregar los estudios que están allí. Como es una revisión como la que estamos haciendo, entonces yo saco esa revisión como tal, como documento lo saco, pero yo puedo mirar los documentos que referencia, y si hay alguno que me interese lo puedo incluir. Entonces es el único momento donde yo incluyo cosas al paquete. Es el único que es como uno de los momentos donde se me permite. También puedo decir, ay no, yo voy a buscar en Google así, no Google Scholar, sino Google así limpio, a ver qué encuentro. Y puedo meter más después, pero tengo que definirlo, tengo que agregarlo en la metodología. Esta metodología, no sé, yo creo que Lady les dijo, esta metodología se llama Prisma, para que la investiguen. Es una metodología que les muestra todo el recorrido de cómo se hace. Ya luego lo que sigue es hacer las tablas y finalmente hacer el documento. Sigue Lady, por favor, yo les voy a mostrar simplemente una cosita más y ya. Claro. Algo que también otro filtro de búsqueda que se puede poner si yo quiero buscar ya realmente en libros, o si quiero buscar también en trabajos de grado, ya sea a nivel de pregrado, doctorado, maestría, claro que yo puedo incluir esos elementos en la búsqueda. Y ya cuando, por ejemplo, como tiene en este momento la profesora Ximena, que tiene ya filtrado ya esos papers, bueno, ¿cómo construimos esas tablas? Eso depende de la temática de investigación que estemos abordando y de los elementos que compongan ese tema, ¿sí? Por ejemplo, miren que acá la profesora está abordando la parte Smart Cities con vehículos, con carros, pero entonces Smart Cities puede también ser asociado a IoT. Entonces miren que eso depende de la temática, qué elementos o qué características o componentes ustedes pueden construir, pueden utilizar para construir esas tablas, esas categorías. Entonces, adicionalmente, yo digo que voy a terminar, pero yo parezco, como dicen aquí, parezco circo de pobre. Eso significa que no me quiero ir, que llego y digo que ya me voy, pero entonces sigo y sigo. Entonces, miren, este es un ejemplo de una revisión de literatura, una revisión sistemática, está en español, se las mandé como enlace también para que la miren. Aquí en esta primera parte se hace una introducción
Y si ustedes se fijan, en esta parte se hace una citación, por ejemplo, con APA. Entonces ustedes aquí encuentran la citación con APA del documento y acá empiezan a encontrar la metodología que se utilizó, de cómo se hizo, aquí la explican y explican cómo se... Es una forma de hacerlo, no es la única forma. Y dicen que la metodología del protocolo de revisión se hizo en 5 etapas. Entonces acá empiezan a definir esas etapas. Entonces la primera es definir las preguntas de investigación, que fue lo que nos mostró ahorita Lady. Luego los términos de búsqueda, que fue lo que nosotros definimos. Aquí definieron cuáles iban a ser los términos con los que iban a hacer la búsqueda. Luego los recursos, que son las bases de datos. Acá está Google Scholar, está el Web of Science, está aquí definen cuáles bases de datos van a utilizar. Luego empieza el proceso de búsqueda, que es tal como, este me gustó porque está en español, entonces lo pueden entender fácilmente, lo pueden leer fácilmente, pero también porque muestra el paso a paso. Entonces acá en la revisión de literatura, miren que aquí todavía siguen con las citaciones tipo APA, con el estilo APA, y aquí empiezan a decir cuántas saqué de cada una. Entonces hago este proceso. Luego aquí definen los criterios de exclusión. Aquí en este documento particularmente no dicen cuántos van quedando de esta, que es lo que a mí me gusta más unir esta tabla con esta y decir, bueno, yo hice esta, le apliqué estos criterios de exclusión y me quedaron estos, me quedaron estos, me quedaron estos. Entonces aquí definen criterios de exclusión, el idioma del inglés, que sean trabajos primarios, o sea, definen y van a quitar los duplicados, los que tengan menos de 4 páginas, los que definitivamente mencionen BPM, pero no se refieren a BPM, los que no hacen alusión a herramientas de software y los artículos que se estudian el diseño o ingeniería. Esos son como los criterios que ellos definieron, definen de acuerdo a su investigación los criterios propios. Luego se hace una evaluación de los criterios de calidad y empiezan a hacer diferentes cosas. Miren que aquí por aquí les iba a mostrar. Aquí, por ejemplo, miren el número de publicaciones que salieron por año. Entonces hacen una observación sobre eso, hacen como una sección sobre eso. Aquí en las contribuciones científicas de acuerdo a las revistas, a dónde se está publicando más, en qué revistas. Entonces, esta es la contribución de las revistas. Por países, cómo se está manejando el tema, por autores, ustedes lo ven aquí, por universidades, cuáles son las universidades más fuertes, por áreas de conocimiento, hacia dónde se está yendo la investigación, por tipo de estudio, por contribución en el tópico, si es evaluación, implementación, modelado, integrado, formación, y por aceleradores de estudio. Entonces, esto es lo que hicieron. Y miren que aquí, en esta parte particularmente, lo que les voy a mostrar, aquí tienen un tipo de citación IEEE. No es la misma citación que tenían anteriormente, que era la citación APA, que aparece entre paréntesis, porque aquí ya se están refiriendo es a los artículos del estudio, no se están refiriendo por eso hay 2 tipos de citaciones. Y acá, bueno, acá siguen haciendo los documentos, ustedes ojalá que tengan la oportunidad de revisarlo, y acá las referencias, miren que aparecen en el estilo APA, que son estas, pero posteriormente como un anexo, aparecen las del estilo IEEE, en donde se revisaron 102 artículos. O sea, estos 102 artículos son los artículos con los que se hicieron, con los que se hizo el proceso que hicimos hoy. Estos de acá arriba, los que están acá con formato APA, son artículos que sirvieron de soporte, pero para la construcción del documento, en donde de hecho, explican, por ejemplo, miren que no tiene nada que ver con BPM, son artículos que están como en otras áreas. Puede ser que hayan algunos aquí que estén también acá, no sé, no los revisé, pero la idea es que son diferentes, es que son 2 bases de datos diferentes. Me preguntan que por medio de... La clase del jueves pasado ya está en el sistema, ya se subió el video ya está en el sistema para que ustedes lo puedan ver. Y que por dónde mandan el ejercicio, la idea es que el ejercicio se va a colocar un enlace, yo creo que de aquí al, no sé, estamos en fin de semana y es como más duro, yo creería que el lunes hagan el ejercicio, nosotros subimos un enlace para que lo suban por la plataforma que estamos usando, que sería como la forma. Bueno. Yo pienso que es bueno, ¿verdad? Pues esta tarea no es para entregarla hoy, porque ustedes, si pueden ver, es un tema para irla puliendo. Exacto, requiere tiempo para que ustedes vayan puliendo cada uno de los elementos del entregable. Yo pienso que podríamos dar una semana. De todas maneras, esa tarea es la que alimenta el artículo que van a construir al final.
Entonces, esta es como la primera parte. Entonces, van a haber más secciones donde le van a ir metiendo como más cosas. Pero si quieren en algún momento que miremos exactamente cómo quedó la tarea, lo podemos, no sé, compartir, buscar como un espacio en donde compartamos el pantallazo y se pueda como entre todos mirar. Sí, pero lo Sí, claro. importante, sí, porque también la retroalimentación es importante. Correcto. Ahí estamos hablando cuando podemos hacer como separar un espacito así sea pequeñito para que miremos esos ejercicios. O igual yo les digo, o sea, mi postura es subámoslo a la plataforma y ya si vemos alguno en donde tengamos que hacer unas modificaciones significativas, pues les avisamos. Bueno, yo no me quiero extender mucho más allá porque hoy es sábado y ha sido un fuerte trabajo y tenemos que descansar todos. Entonces, pues no sé, Edson, la foto. Sorry, pero a mí si yo no tomo esa... Juan, que siempre nos ha estado acompañando y que hoy no nos acompañó, pues le dejamos un saludito por acá, pero Juan me regaña si yo no tomo esa foto. Entonces yo para no hacerme regañar de Juan, yo prefiero que abramos todos la cámara, por favor, y nos tomemos esa foto, que Juan me va a pedir y sin foto no nos dan el certificado. Por favor, eso, acomódense para la foto. Ay, no, porque todos tienen fondo y yo no tengo. Listo, a ver. Tranquilos, que están bonitos, bien peinados. ¿Quién toma las fotos? Porque yo estoy en un computador ajeno que me prestaron y yo estoy... O sea, si esto después toma fotos, regañar de Juan. Sí, doctora, a ver, como son varias pantallas, voy a tomar Son 4 foto de todas las pantallas, pantallas. por favor. A ver, manténgase así durante 10 segundos por lo menos. A ver, un momento, uno. Sonríen, chicos. Ay, José Coveñas, nos va a salir la espalda de José Coveñas. A ver, un momento, por favor. Estoy tomando la segunda. Ay, Víctor Manuel Domínguez, también lo tenemos por acá. Yo lo vi en el otro taller que hicimos. Yo aprovecho para chismosear quién anda por ahí. En la tercera y la cuarta sí están con las cámaras apagadas. Ay, ¿cómo así? Los desordenados pues del grupo, ¿ah? ¿Ves? Listo, Porque no doctora. sale cuando...